Hola mi gente, Eh, hoy te presento tal vez el mejor libro o el libro más famoso de la literatura ecuatoriana, y es un libro que sin duda te abre la mente a una época muy amarga para los habitantes autóctonos de esta región, y no solo del Ecuador, porque también leyendo este libro puedes adentrarte, o mejor dicho, puedes trasladarte a la Sierra del Perú, a los yungas bolivianos, a las estancias chilenas, o pues a las minas de, de Oaxaca en México, porque esta problemática en Latinoamérica, de la problemática entre comillas del mal llamado indio, fue una problemática en general pues de todos nuestros países, y pues magistralmente el que llevó al papel toda esta pues este realismo indigenista, se podría decir, es Jorge Casa. El libro se llama Huasipungo, y es la novela tal vez más leída de la literatura ecuatoriana. Sin duda, pues todos hablan de literatura, si hablar de literatura ecuatoriana, todos tienen que hablar de este libro. Y pues Huasipungo, Huasi en quechua significa Huasi, que saben, casa, y Pungo, Pongo, ¿no? Pongo, el sirviente de una hacienda, ¿no? O sea, casa del Pongo. Era una especie de pequeño terreno que le daban los hacendados a un Pongo y su familia para que la trabajara, ¿no? Recuerden que en ese tiempo no había sueldo, no había derechos laborales, no había nada, solamente te daban un terreno del hacendado, que era dueño de un extenso territorio, inmenso territorio, pues, y daban este terreno a los pues indígenas pobres para que la cultivaran, y esos cultivos pues en parte les servían como alimentos, y en parte también esos cultivos servían para pagar tributos al hacendado, una especie de extensión o apéndice del sistema de encomiendas del virreinato, ¿no? Del sistema virreinal, ¿no? Porque con la independencia de nuestros pueblos no acabó la esclavitud, hay que decirlo, ¿no? En todos nuestros países siguió habiendo, pero con otras banderas, o mejor dicho, muchas más banderas, ¿no? Y poco a poco, bueno, eso se ha ido combatiendo con los años, pero hasta el día de hoy pues sigue siendo una lacra, ¿no? El punto es que este libro se encarga pues de ver el problema, ¿no? De lo que es la tierra, ¿no? Y sobre todo los abusos que se cometían en la figura del hacendado Pereira, que era una especie de señor feudal, señor rey, un reyesuelo que gobernaba sobre las vidas de muchos indígenas del oriente del Ecuador, ¿no? Camino a los yungas o camino a las selvas, que justamente frente al boom del petróleo, pues el hombre se propuso abrir una carretera, ¿no? Para que justamente venga el progreso, entre comillas. Empresas estadounidenses saquen el petróleo, ¿no? No importa el costo, ¿no? Pero tienen que sacar sí o sí esa carretera, ¿no? Como él mismo dice en el libro, en la persona de Pereira, pues que dice, no importa si mueren 30, 50, abriendo 1 kilómetro de trocha, ¿no? En el carrozable. Mientras venga un gringo, esas vidas de los indígenas no valían nada, ¿no? Sin embargo, muchos de esos indígenas eran que no querían, o se daban cuenta que ese progreso, entre comillas, no iba a traer nada para ellos, pues eran luego después también conllevados con engaños por el misma Iglesia Católica, en la figura de un cura que no tiene nombre, pero es un cura que muy pendenciero y borrachín, que pues dice que esa obra, la carretera, es la obra de Dios, y el que no lo sigue o no hace caso al hacendado pues irá al infierno, ¿no? Conforme pues la carretera sigue avanzando con pérdida de vidas, pues muchos de esos nativos pues comienzan a perder también sus huasipungos, sus tierras, ¿no? Y con lo cual muchos deciden irse a la lucha, ¿no? Teniendo pues una especie de levantamiento contra esos hacendados y los gamonales, pues al cual a 6 de ellos pues martirizan o ejecutan.
y pues estos, los sobrevivientes, irían a la ciudad de Quito a traer al ejército ecuatoriano para que apagara ese levantamiento, ¿no? Con lo cual pues Huasipungo se teñiría de sangre, ¿no? Con un final épico, ¿no? Prácticamente teniendo a todos los nativos de esas tierras ecuatoriales pues diciendo todos al unísono, o gritando todos al unísono, Huasipungo Ruñaiki, Huasipungo Ruñaiki, ¿no? Algo así como Huasipungo Runa, nosotros somos hijos de Huasipungo, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Perdón mi mala interpretación del quechua, ¿no? Porque es diferentes quechuas. Tenemos, por ejemplo, en Ecuador dicen quichua y acá quechua, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Diferente dialecto, o sea, diferente, bueno, zona geográfica, pero bueno. El punto es que esta obra se enmarca en, tal vez en lo mejor de lo que es la obra del indigenismo, ¿no? Un movimiento que fue preludio al realismo mágico, un movimiento también de denuncia social que sobre todo pues puntualizaba los crímenes que se cometían contra las masas indígenas de parte de los mismos hacendados y también del mismo gobierno y también de las mismas transnacionales, sobre todo norteamericanas, ¿no? Y pues Huasipungo es una especie de preludio, se escribió en el año 1934 y si bien se le compara con Ciro Alegría, José María Arguedas, hasta el mismo Alcides Arguedas, boliviano, escritor boliviano, pues Jorge Casa, con este libro un poco que nos abre más la mente, ¿no? Porque muy aparte de la bella descripción del paisaje ecuatoriano, recuerde que Ecuador, la mitad del mundo, pues también nos enmarca en la problemática, ¿no? social, ¿no? Que justamente pues ya dije que puede ser una historia tan bien contada en Ecuador como lo cuenta hoy Jorge Casa, como pudo haber sido una historia contada en los Andes peruanos, en la altiplanicie mexicana o pues en los yungas bolivianos o en las pampas argentinas, ¿no? Nuestra historia de Latinoamérica está unida así, ¿no? Por nuestro mismo dolor, y es por eso que Jorge Casa magistralmente pues con esta novela une toda la problemática latinoamericana en un solo libro, ¿no? Hablando del Ecuador, prácticamente este pequeño país pues nos enmarca en toda la problemática latinoamericana, ¿no? La problemática de la tierra que fue en su momento, ¿no? Y que hasta el día de hoy seguimos pues con esas taras, ¿no? Pero gente, pues este es un librazo, es una joya literaria que no te puedes perder. Y pues este fue Huasipungo de Jorge Casa, lo mejor de la literatura ecuatoriana, gente. Pues mi recomendación, Jorge Casa, Huasipungo, léela pues gente. Sin más que decirte, pues nos vemos en otra, pues aguante Ecuador, la mitad del mundo.